Buen día. Esta presentación trata acerca del movimiento uniformemente variado y se hará referencia de algunas de las aportaciones que hizo Galileo Galilei en relación al tema. El objetivo de la práctica es realizar una actividad integradora en donde se conjuntan varias etapas en un solo experimento. Cuando en un fenómeno se observa que la velocidad de un cuerpo, de una partícula, va aumentando conforme va pasando el tiempo, se le denomina aceleración. Si esta aceleración, este cambio de velocidad, se mantiene con incrementos constantes, es a lo que se le denomina movimiento uniformemente variado. Por otra parte, cuando se va disminuyendo la velocidad, también se le conoce como desaceleración. Por concepto, entonces, se tiene que la aceleración es el resultado de dividir el incremento de velocidad entre el incremento de tiempo. Si se tiene una velocidad final mayor que la velocidad inicial, numéricamente se obtiene una aceleración positiva. Significa que va aumentando de velocidad el cuerpo. Por el contrario, si la velocidad final es menor que la velocidad inicial, se va a obtener numéricamente una aceleración negativa o una desaceleración. En 1589, el señor Galileo, cuando ingresó a desempeñarse como docente en la Universidad de Pisa, quiso mostrar a la comunidad de su centro de trabajo que durante mucho tiempo, casi 2000 años, se había tenido una apreciación errónea del movimiento de los cuerpos al caer. Se cuenta, a manera de historia no completamente corroborada, que se reunieron en la Torre de Pisa a convocatoria del señor Galileo sus alumnos, prácticamente todos los profesores de la universidad, y se empezaron a arrojar con ayuda de sus estudiantes varias bolsas con piedras de diferentes tamaños, y lo que Galileo quería mostrar es que las observaciones de Aristóteles no eran del todo correctas y que el movimiento de los cuerpos iba tomando cierto aumento en la velocidad, lo que se le denomina ahora aceleración, y que esta aceleración era constante para todos los cuerpos independientemente de su masa. Después de su exposición, varios de los profesores, a los que no les agradaba la actitud del señor Galileo, se empezaron a hacer cuestionamientos del por qué una pluma caía mucho más lento que una roca, y Galileo no tuvo los suficientes argumentos para demostrar sus observaciones. Después de esa exposición muy penosa para Galileo, en vez de abandonar esas observaciones, empieza a realizar experimentos para tener una descripción más detallada del fenómeno. Galileo construye entonces en unas rampas de madera un plano inclinado. Este plano inclinado le permitió observar el recorrido de una esfera, de manera que en los primeros tramos se tenía una velocidad menor en comparación al último tramo. Se dice que el señor Galileo realizó cientos de veces los experimentos con diferentes inclinaciones y
lo que descubre Galileo es la constante de la gravedad, que ahora se sabe que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Más que el valor de la gravedad, Galileo introduce una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de obtener el conocimiento, y es hasta lo que hoy en día son las bases del método científico. Posteriormente, a pesar de que Galileo fue educado con una formación medieval, Galileo se le reconoce que es el padre de la ciencia debido a que crea una metodología para lograr discriminar un conocimiento riguroso de otro. Años después, Galileo continúa con sus observaciones, con sus trabajos, con sus estudios, hace mejoras al telescopio y es la primera persona que logra observar la luna y otros astros de una manera más objetiva. Casi 400 años después, en el año de 1971, la expedición del Apolo 15 hacia la Luna realiza el experimento que inicialmente propuso Galileo, demostrando así que el señor Galileo tenía razón en sus observaciones. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings at the same time. A lo que llega entonces Galileo es que todos los cuerpos son atraídos con una constante que ahora se sabe que son 9.80 metros sobre segundo cuadrado. En la imagen tomada del libro de física del autor Tippens, se representa una partícula que se suelta a cierta altura y en el lado derecho se va mostrando la posición, cómo va aumentando la distancia a partir del punto inicial, y en la parte izquierda qué velocidad va tomando la partícula en cada segundo que va pasando. Se tiene entonces que el incremento de tiempo en cada uno de los puntos representados es incremento de 1 segundo. Con la representación del delta X se tiene que en el primer segundo la partícula recorre 4.90 metros. En el segundo incremento del 4.90 al 19.6 se tiene un aumento de 14.7 metros. En el siguiente segundo de 19.6 a 44.1 metros se tiene un incremento de 24.5 metros. Y en el último incremento del 44.1 al 78.4 se tiene un recorrido de 34.3 metros. Ahora, si se toma el primer incremento
en el primer segundo de 4.90 metros al dividir la distancia recorrida en el segundo incremento se tiene que 14.7 entre 4.9 resulta 3. En el siguiente incremento 24.5 metros entre 4.90 se tiene una relación de 5. Posteriormente 34.3 entre 4.90 tiene una relación de 7. ¿Qué significa eso? Que en el primer incremento se tiene una distancia de 4.90, en el segundo incremento eso es 3 veces, en el siguiente incremento 5, en el siguiente incremento 7. Se encuentra entonces que va a ir aumentando 3, 5, 7, 9 veces la distancia inicial. En relación a las velocidades, se observa que en el primer segundo se adquiere una velocidad de 9.8 metros sobre segundos. Se representa el vector que apunta hacia abajo. En el tiempo cero se tiene una velocidad 0, una posición 0 y no se representa ningún vector. A los 2 segundos se tiene ahora 19.6 metros sobre segundo, que es un incremento de 9.8 más. En el tercer segundo se tiene 19.6 más 9.8, 29.4 metros sobre segundo. Y en el siguiente segundo se tiene un aumento más de 9.8 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cuál fue el descubrimiento del señor Galileo? Que conforme va pasando el tiempo, cuando un cuerpo va cayendo, se va teniendo un aumento de esta velocidad y es a lo que se le denomina la gravedad, con un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta imagen es tomada del libro de Giambattista, donde se compara el movimiento de algunos carros. En la parte superior se tiene una aceleración cero, es lo que se denomina el movimiento rectilíneo uniforme, y se tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo. Significa que el carro va recorriendo 1 metro en cada segundo que pasa. Cuando se tiene en la parte de abajo la referencia en metros, se ve que al inicio de los 0 segundos coincide con los 0 metros, se tiene el carro en la posición de salida. Cuando pasa 1 segundo, este carro está en la posición de 1 metro. Cuando son 2 segundos, el carro está en los 2 metros, y así sucesivamente en el 3, en el 4, hasta los 5 segundos. Coincide cada metro con el incremento de 1 segundo. En el segundo renglón se tiene otro carro con una aceleración de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado, con una velocidad inicial de 1 metro sobre segundo. Cuando está en la posición de los 0 metros y 0 segundos, el carro tiene una velocidad de 1.0 metros sobre segundo. Cuando pasa 1 segundo, ahora el carro tiene una velocidad de 1.2, resultado de la velocidad inicial de 1 más 0.2. Cuando son 2 segundos, ahora es 1.4, porque es 1.2 más 0.2 adicionales. Sucesivamente, ahora en el tercer segundo es 1.4 más 0.2, resulta 1.6. Va aumentando la velocidad en 0.2 por cada segundo que va pasando. En el del tercer renglón se tiene ahora un carro que tiene una desaceleración o una aceleración negativa, e
inicia con una velocidad de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Se observa entonces que por cada segundo que pasa va disminuyendo la velocidad del carro en 0.2 metros sobre segundo. Esta sería una representación de los carros en diferentes tiempos y la posición que tendrían. Representando ese mismo fenómeno ahora en gráficas, en la primera columna se tiene las gráficas de posición, teniendo en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la posición. En el primer carro, que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, se observa una línea recta inclinada que va ascendiendo. Significa que para intervalos de tiempo iguales se tiene incrementos de distancia iguales. Es una línea recta que mantiene un ángulo de inclinación. Recordando el movimiento rectilíneo uniforme, se tiene entonces que la velocidad es el incremento de distancia entre el incremento de tiempo. Si se dibuja un triángulo imaginario, sería la tangente del ángulo es el incremento de distancia entre el incremento de tiempo. Para el segundo carro se tiene ahora una curva que va teniendo desplazamientos mayores para tiempos iguales. Esta es una gráfica de un movimiento acelerado. Se tiene también ahora una curva, pero al contrario de la anterior. En la segunda columna se tiene la gráfica de velocidad. Para el movimiento rectilíneo uniforme, conforme va pasando el tiempo, se mantiene la misma velocidad. Por eso se tiene una línea horizontal. Para el segundo caso, en el movimiento acelerado, se ve que conforme va pasando el tiempo, la velocidad va aumentando. Por eso una línea recta, inclinada, ascendente. Para el tercer caso se tiene una línea recta, inclinada, descendente. Significa que conforme va pasando el tiempo, la velocidad va disminuyendo. En la tercera columna se tiene la aceleración. Para el movimiento rectilíneo uniforme, como no hay aumento de velocidad, entonces se va a tener que conforme va pasando el tiempo, la aceleración siempre se mantiene en 0. Significa que no hay ni aumento ni disminución de la velocidad. En el segundo caso se tiene hacia la derecha el tiempo y una recta horizontal con un valor de 0.2. Significa que conforme va pasando el tiempo se va teniendo un aumento de velocidad o una aceleración de 0.2. En el tercer caso se tiene una aceleración negativa. Eso significa que conforme va pasando el tiempo la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Qué aplicaciones tiene el estudio del movimiento, de la aceleración, el poder representar en tablas, en ecuaciones, en gráficas, en curvas, en rectas? No solamente se aplica para movimientos de una partícula o de un cuerpo que se considere como una canica. Se tienen, por ejemplo, movimientos más complejos, como es el caso de los sismos, en donde a partir del desplazamiento de los edificios, de los puentes, de las presas, se hacen las gráficas de posición, de velocidad, de aceleración, para poder saber cómo se comporta cierta parte del territorio y cómo interactúa con los edificios. En la gráfica de la derecha se tiene una imagen de un electrocardiograma. A partir de los ecos que tiene el corazón se hacen análisis similares a lo que se hace con las gráficas de posición, velocidad, aceleración, y se pueden encontrar características propias del funcionamiento del corazón de acuerdo a las gráficas que se generan
del eco de su sonido. En la economía también se tienen aplicaciones con las gráficas, o por ejemplo en el área de la salud, en este caso, por ejemplo, el manejo de la pandemia a nivel mundial, se hacen análisis estadísticos y se trabaja con curvas de probabilidad en donde se estima cierta aceleración o cierto crecimiento, cierta razón de cambio, cierta tasa de crecimiento del fenómeno epidemiológico. Se tiene una infinidad de aplicaciones, desde medicamentos, fertilizantes, caducidad de productos, además del movimiento. El experimento consiste en reproducir lo que hizo el señor Galileo en un plano inclinado. Es importante señalar que el experimento del plano inclinado prácticamente da origen a la metodología de la investigación científica que se utiliza hasta nuestros días. Este experimento se estudia en todo el mundo y es considerado uno de los experimentos fundamentales de la ciencia. Lo que se hace es colocar un riel graduado y se ponen unas marcas con cinta adhesiva en el 0, en el 0.1, 0.4 y 0.9 metros. Se tiene un balín de acero en el origen y se pone a funcionar un timbre, un metrónomo que va haciendo un sonido cada segundo. Se va a soltar el balín cuando coincida uno de esos timbres y se va cambiando la inclinación del riel hasta que coincida el timbre cuando el balín se suelta y pasa por el punto 10, en el punto 4 y en el punto 9 metros. En el video se observa entonces, visto desde la parte superior, cómo se coloca el balín en la posición inicial, se suelta y va aumentando la velocidad conforme el recorrido del balín va aumentando. Para facilitar la observación, en el video se colocan unas marcas para que se vea claramente en dónde se encuentra el 0, el punto 1, el punto 4 y el punto 9 metros. Haciendo ahora un análisis de la imagen en cámara lenta, se identifica primero con las marcas en donde está el 0, el punto 1, el punto 4 y el punto 9. Se identifica el momento en el que se suelta el balín, empieza a correr el cronómetro y se ve en cámara lenta cómo va recorriendo el balín, el riel y la coincidencia del cronómetro con las diferentes posiciones. Se observa entonces que cuando el balín tiene un segundo de recorrido, coincide con el 0.1 metros, en 2 segundos con el 0.4 y en 3 segundos en 0.9 metros. Analizando entonces la imagen que se obtiene del video, se observa que en la parte superior se marca el incremento en la posición con delta x, en la parte inferior se tiene el incremento del tiempo, el delta t, igual a 1 segundo. A partir de esos datos se emplea una tabla para ordenar la información. Aquí ya están presentados los incrementos de distancia, hay que colocar los incrementos de tiempo, completar las columnas para obtener entonces la velocidad en los diferentes incrementos. Posteriormente se debe de realizar la gráfica de posición contra tiempo,
la gráfica velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Gracias por su atención.